Bienvenidos a esta clase en que revisaremos algunos principios financiero-contables para ser aplicados a la gestión de nuestras unidades. Como antecedentes, saber y reconocer que el manejo financiero y contable de una empresa no difiere del manejo de las finanzas personales que uno tiene en la casa. Si consideramos a un personaje cualquiera, uno recibe un sueldo, a veces otros aportes, y se tienen los gastos propios de toda persona. Entonces, ¿qué es importante? Saber cuál es el balance financiero de uno, es decir, qué posee, cuánto es suyo y a quién se le debe. También saber si tendremos los ingresos suficientes y el suficiente efectivo para poder asumir los gastos cotidianos. La contabilidad financiera es entonces una declaración de la situación de la organización expresada en términos monetarios. Como vimos en los apuntes, los estados principales son tres: estados de posición financiera o balance general, estado de resultado y el estado de flujo efectivo. El balance general, como el nombre algo dice, es una balanza entre lo que tiene una empresa o el activo y la propiedad de estos activos. La propiedad puede corresponder a los dueños, que sería el patrimonio, o a los acreedores, que se denominan pasivos. La suma de ambos es equivalente a los activos. Por ejemplo, una casa es un activo del cual una parte es propiedad del banco, que sería el pasivo, si estoy pagando con crédito, y otra parte de la propiedad es el dueño, y eso corresponde al patrimonio o capital. Si lo graficamos, vemos de forma clara de qué manera se relacionan los activos con la propiedad de esto, ya sea pasivos o capital. El estado de resultados corresponde al movimiento de ingresos y gastos de un negocio, utilizando el criterio de devengado según lo que aparece en los apuntes, es decir, ver reflejado los gastos una vez que estos se realizan, más allá de que se hagan efectivos los pagos de estos dineros. Estos ingresos y gastos se clasifican en operacionales, no operacionales y globales. En el caso de nuestro personaje, el estado operacional se refiere a los ingresos de su trabajo y los gastos generales que esto puede tener. Y en el caso de hacer una actividad distinta, por ejemplo artesanía, repostería, los ingresos y gastos de esta corresponden a los gastos y margen no operacional. Y la suma de ambos corresponde al margen global. El otro estado es el estado de flujo efectivo, que corresponde a los ingresos y egresos de efectivo, de dinero, de un periodo de actividades. Estos se clasifican en operacionales, de inversión y de financiamiento. Siguiendo con el ejemplo, los operacionales serían los sueldos, el sueldo de este personaje, menos los gastos del mes. En este caso de financiamiento, el crédito hipotecario, menos el pago de las cuotas. La inversión, el ingreso, que puede tener en acciones, fondos mutuos, fondo previsional, etc., menos los costos y pérdidas de estos. Esto permite determinar si uno cuenta con los recursos suficientes para afrontar los costes y los compromisos asumidos. Es relevante este estado porque muchas veces vamos a ver que las organizaciones no fallan o no tienen problemas en su estado de resultados, sino que sus problemas son en tener la caja suficiente para poder asumir la operación cotidiana. ¿Cuáles son los 4 principios básicos para administrar el flujo efectivo? El primero es incrementar las entradas de efectivo, o sea, aumentarlas, que éstas sean lo más pronto posible. Por otra parte, disminuir las salidas de dinero y que estas salidas sean lo más tarde posible. Principios básicos que se aplican tanto en la cotidianidad de la vida como en la organización de nuestras instituciones. Recalcar que no es lo mismo estado de resultados que estado de flujo efectivo. En nuestro ejemplo, si por hacer un trabajo me ofrecen 50.000 pesos, en mi estado de resultado lo voy a incorporar como ingreso. Pero si me lo pagan en 3 meses más, en efectivo no tengo ese dinero para pagar las deudas del mes. Ese descalce es el que vemos en muchas de las organizaciones nuestras. En la empresa sucede lo mismo, lo único que difiere es la escala de los montos. El objetivo financiero entonces, con toda esta información, es poder empezar a gestionar
financieramente nuestras organizaciones, nuestras unidades. Por una parte, maximizando el valor de la organización, controlando y optimizando los costos operacionales y aumentando el ingreso en sus distintas actividades. Veamos un poco de los ingresos. ¿Qué es? Es una corriente real de la operación, producto de la comercialización de bienes o servicios, que se enmarcan dentro de la actividad económica de la organización o empresa. Como vimos, un ingreso no es necesariamente un flujo efectivo. ¿Cómo se clasifican los ingresos según su liquidez? En ingresos efectivos, que son aquellos exámenes pagados al contado, cuentas por cobrar, que se pagan después del periodo, o en derechos, acciones, bonos, etc. Según su origen, pueden ser ingresos operacionales o ingresos no operacionales, financiamiento, inversión, entre otros. Por el lado de los costos, a que corresponden son recursos que se sacrifican para lograr un objetivo específico y se mide como la cantidad que se debe pagar por un bien o por un servicio. Y es irrelevante saber cuánto cuestan nuestros productos con el fin de poder determinar el precio que haga rentable mi actividad. A este producto o servicio se le llama el objeto de costo. Los costos se clasifican según su relación con la producción en costos directos e indirectos. Aquellos costos directos son los que se relacionan de manera proporcional y reconocible, por ejemplo, los insumos por examen, procedimientos, horas profesionales, y aquellos costos indirectos que participan de manera general, pero son difícilmente identificables con la producción. Los primeros, los directos, corresponden a todas las actividades primarias y los indirectos a las actividades secundarias que vimos en la cadena de valor de Porter. También se pueden clasificar según su variación en costos fijos y variables. Aquellos costos fijos son los que no varían con los cambios de producción. Esto sí, a una determinada escala. Si el crecimiento es muy amplio, se va a hacer necesario aumentar la capacidad del edificio, contratar más gente o incorporar más equipamiento. Y los costos variables son aquellos que son proporcionales a la producción del centro. Por ejemplo, los insumos en general, consumo de reactivos, incentivos, variables asociados a producción, etc. ¿Cómo podemos clasificarlos? Haciendo un análisis y retomando algunas cosas que vimos en las clases. A nivel de recursos humanos tenemos costos fijos y variables. A nivel de recursos físicos, también fijos y variables. Y los costos indirectos, que corresponden también a los gastos de administración y venta. Son equivalentes a ambos términos. Estos pueden ser, a su vez, fijos y variables. Veamos una aplicación en un centro médico, CentroMedics, para poder intentar tener estos conceptos un poco más claros. Por ejemplo, este centro diagnóstico realiza 500 exámenes al mes con un precio promedio de 10.000 pesos. Esto nos daría en total 5 millones de pesos, de los cuales el 50% se paga al contado. Del recurso humano hay rentas fijas por 1 millón de pesos y rentas variables en relación a un 10% del ingreso que se paga como retribución variable o incentivo. Esto nos da un costo mensual de 500.000 pesos. A nivel de recursos fijos hay un gasto por mantenimiento y arriendo de 3 millones de pesos y gastos variables correspondiente al gasto de insumos por 500.000 pesos. Y finalmente los costos indirectos, como son seguros, tenemos un costo fijo por 500.000 pesos y un variable que cobra la institución global que enmarca este centro por la marca, por el know-how, de 250.000 pesos correspondiente al 5%. Todos estos datos, si los llevamos y los vamos consolidando, tenemos por una parte ingresos por 5 millones, costos fijos por 4.500.000, costos variables correspondiente al 25% por 1.250.000. Eso nos da un total de costos de 5.750.000. Con todo esto tenemos nuestro resultado operacional, considerando ingresos y costos totales,
de menos 750.000 pesos y una rentabilidad negativa de un 15%. Acá uno puede decir efectivamente un servicio que está recién partiendo y que está en crecimiento, o al revés, que puede estar en decrecimiento, y algo hay que hacer obviamente para aumentar esta rentabilidad. Entonces, el resultado operacional corresponde a los ingresos menos los costos, tanto variables como fijos, según lo que aparece en la fórmula. ¿Qué cosas son relevantes saber? El precio unitario, el costo unitario, los costos totales y los costos variables, tanto fijos como unitarios. Estos temas los vamos a abordar en el seminario en forma detallada, de manera de poder desarrollar las herramientas para calcularlos y familiarizarnos de manera concreta con estos términos. El equilibrio operacional corresponde a que el punto de producción donde el resultado operacional es igual a cero, o sea, cuando los ingresos son iguales a los costos. Calculando este punto de equilibrio, podemos ver que este se da a los 600 procedimientos. Es una forma considerando solamente aumento de producción. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para mejorar la rentabilidad del centro médico? Por una parte, aumentar los ingresos. ¿Qué implica esto? Aumentar el P, o sea, el precio, y aumentar la cantidad. El precio muchas veces está asociado a un arancel FONASA o un arancel de las ISAPRES, que es una variable que es básicamente poco factible de manejar y uno es precio observante, no así la cantidad. Por otra parte, bajar los costos, tanto fijos como variables. Nuestros objetivos debiese ser obviamente bajar los costos y que los costos fijos sean principalmente costos variables asociados a la producción. Pensemos ahora en este mismo Centro MEDIX 2.0, en el cual intervenimos, hicimos una actividad de mejora y en el cual se aumentaron a 1000 procedimientos mensuales. Veamos cómo queda el resultado operacional. El precio promedio se mantuvo y los ingresos subieron a 10 millones de pesos. Los costos fijos, como su nombre lo dice, a este nivel de escala son fijos, se mantuvieron en los 4.500.000. Los costos variables, en el mismo porcentaje del 25%, subieron en 2.500.000. ¿Qué nos da esto? Costos totales por 7 millones y un resultado operacional de 3 millones, que se traduce en una rentabilidad positiva de 30%. O sea, tenemos un muy buen negocio. Pero antes de seguir, revisemos el resto de los estados financieros, que habíamos dicho que recibíamos un 50% de pago en efectivo y el resto crédito. Otros antecedentes. Medix paga a todos sus proveedores y trabajadores en efectivo, o sea, todos los costos directos en el mismo mes. Los costos indirectos, sin embargo, los paga al final del periodo siguiente. Veamos cómo queda el resto de los estados financieros. ¿Qué pasa con el estado de flujo efectivo? En nuestro ejemplo, de los 10 millones, solo se recibe 5 millones en efectivo. El total de pagos de deudas del mes es de 6 millones, quedando un déficit de 1 millón de pesos en caja. Este déficit corresponde al capital de trabajo que tiene que salir de algún lado, ya sea por financiamiento de los dueños, financiamiento en la banca o a través de aportes de aumento de capital. Agreguemos nuevas variables. Por una parte, los dueños tienen pensado crecer e incorporaron un equipamiento a través de un leasing por 30 millones y tienen un edificio el cual está valorizado en 50 millones. Revisemos el tercer estado, que sería el balance. En este caso, vemos que el balance tiene un monto total de 84 millones, el cual corresponde a los activos y al financiamiento de los pasivos y el patrimonio. Tanto los activos como los pasivos se van desplegando desde los más líquidos
o sea, los que son más fáciles de convertir en efectivo, a los más rígidos. En este caso tenemos el efectivo, que habíamos visto que era 1.000.000 negativo, producto del flujo que habíamos visto, las cuentas por cobrar, que esto corresponde al 50% de los procedimientos realizados y cobrados a crédito. Tenemos el equipamiento por 30 millones y el edificio por 50 millones. Todo esto nos suma 84 millones. Como el nombre lo dice, el balance tiene que estar su contraparte en los pasivos y en el patrimonio. Teníamos cuentas por pagar por 1.000.000, correspondiente a los costos indirectos, esta deuda de largo plazo que aún no se paga, correspondiente al leasing, por 30 millones, lo que nos da un total de pasivos de 31 millones. Por la parte del patrimonio tenemos el capital, que corresponde al aporte del edificio valorizado, que es de los dueños, y la utilidad del periodo, que era de 3 millones. Todo esto nos da un patrimonio de 53 millones. La suma de ambos es equivalente a los activos, que son 84 millones. Espero que se entienda. Hemos intentado que este ejemplo sea lo más clarificador posible, ajustando las variables de manera de poder ir incorporándolas de a poco y darnos cuenta de que en realidad no es más que esto. Son cifras que se van agregando y se van desarrollando desde la misma operación y se van desplegando en estos cuadros que están bastante estandarizados. Algunas conclusiones en relación a lo que hemos visto hasta ahora. El buen manejo financiero y contable de una organización asegura su supervivencia en el tiempo. Hemos visto la importancia de la operación del negocio, que no solamente genera resultados positivos, sino que también los flujos efectivos necesarios para poder dar cuenta de la operación diaria. Como ya hemos dicho, el objetivo de maximizar el valor de la organización se basa en una gestión eficiente, por una parte del recurso humano, de recursos físicos, de los procesos y de las otras áreas de marketing y comercial. Recordemos lo que vimos en la primera unidad, en relación a las 4P, a lo que es posicionamiento, a lo que es segmentación. Todo esto toma sentido para poder lograr y dar cumplimiento a los objetivos financieros. Los resultados financieros, por ende, son producto de la gestión integrada de estas áreas y que es parte de lo que estamos viendo en este curso. Muchas gracias y estamos en contacto a través de la plataforma. Las clases